Hola, bueno, vamos a empezar esta charla de hoy que vamos a hablar de estas 10 reglas de fortificación de redes. Es una propuesta mía, no quiere decir que sean las únicas o las mejores, pero bueno, es una aproximación a medidas importantes a tener en cuenta. Las 10 reglas son estas que están viendo acá y a lo largo de la charla vamos a ir entrando en detalle de cada una de ellas. En todo el momento, en toda esta charla vamos a estar hablando de redes, nodos y zonas, ¿no? El primer punto a tener en cuenta es esto, que es la direccionamiento y mapas de red. En tanto y en cuanto se mantenga este esquema de direcciones IP versión 4, recordaros que están estos tres rangos, el 10, el 172 y el 192, que son los rangos privados. Estos rangos todos los Internet Service Provider tienen que bloquearlos para salir a Internet. Es decir, yo aconsejo que hagamos uso de los rangos privados porque siempre es una medida de seguridad adicional. Y yo siempre me he basado en una lógica muy fuerte en la asignación de direcciones IP, que es esto que están viendo acá. Fíjense, acá a la izquierda tenemos, supongamos que mi empresa tiene España, México y Brasil. Entonces, yo para mantener una lógica, yo, por ejemplo, puedo asignar a España todo lo que sea el rango 10 con máscara 18. A México el rango 1064 con máscara 18 y a Brasil el 10128. ¿Para qué? Porque fíjense que en la medida que yo vea pasar una dirección IP, yo sé que es el 10.4 y sé que está en España. 10.70 sé que está en México. 10.140 sé que es algo que está pasando en Brasil. A su vez, fíjense que si yo tengo, qué sé yo, Madrid, Barcelona y Valencia, pues yo puedo saber asignarle el 10-16 con máscara 20 a Madrid, el 32 con máscara 20 también a Barcelona y el 48 a Valencia. Entonces, siempre que vea pasar, yo rápidamente puedo enfocarlo. Y en la medida que trabajo con mis redes, ya me voy haciendo el oído de forma tal de ubicarlos. Los segmentos internacionales, por ejemplo, yo propongo utilizar otro rango. Debo hacer una salvedad. Puse muy mal un error grave aquí. El rango, la barra esta es 30, no 32, al igual que esta, debería ser 30. ¿Por qué? Fíjense, yo, por ejemplo, este segmento que une España con México, le doy el valor 192, 168, 064. Quiere decir que une la red 0 con la red 64 y es otro detalle que a mí rápidamente me aclara. Si le coloco máscara 30, acordaros que la máscara 30 abarca 4 direcciones IP. La primera, que sería la .64, no debería usarse porque es la que identifica a mi red. La segunda, la última, que es la .6567, la 67, es el broadcast de esa red. Entonces, cuando yo utilizo máscaras 30, se llaman que armo conexiones punto a punto. En este caso, solo utilizaría la .65, por ejemplo, que sería el de España, y el 66, que es el de México. Lo mismo en el segmento PLC. Es decir, yo veo pasar una dirección que es 192, 168 y ya sé que es un problema en mi conexión internacional. Y solo puse México, X, Y y Z, lo mismo. El rango 172, 16, por ejemplo, 64, 0, es para el segmento que une estas dos ciudades, el 4 y el 8, las otras dos. Entonces yo veo pasar algo que es 172, 16 y ya inmediatamente lo asocio con un enlace nacional. Entonces, fíjense cómo esto me va ayudando, que ante un incidente de seguridad donde los segundos cuentan, yo sé que veo pasar un rango 10 y es un problema interno de algún segmento de mis LANes. Si sé que es 10.4, que está en España. Si sé que es punto 10.17, sé que está en Madrid. Si veo una 172 algo, sé que es un problema en un enlace nacional. Y así estos segundos que gano para identificar el problema siempre son un punto fuerte de ayuda, ¿no? El tema segundo, en cuanto a las de las direcciones, es tener buenos mapas de red. Estos son dos ejemplos cualquiera, pero lo que quiero remarcar es que hay que graficar los dispositivos, los enlaces, ven la redundancia acá cuando tengo más de un enlace, y en lo posible colocar las VLAN que estoy usando. Acá, por ejemplo, que estoy utilizando estos protocolos dinámicos de ruteo interno, como es OSPF, Open Short Path First, que es al igual que RIP, protocolos interiores se llaman, que son para grandes redes internas, no tan internacionales. Entonces, esto es un ejemplo, esto es otro, ven donde grafico mis routers, mis switches, mis balanceadores, mis anillos, y a cada uno les pongo mis direcciones IP. Entonces, cuando uno identifica un incidente, un problema de red o de seguridad, rápidamente, si ve direcciones lógicas asignadas bien,
por rangos, por países, por LANes, por circuitos, y después voy al mapa, es mucho más sencillo tratar algún problema en cuanto a seguridad o operación de la red. El segundo punto que siempre hablo desde mi defensa de tesis es esta vieja idea de defensa en profundidad. Yo desde el punto de vista militar lo armo siempre así como están viendo aquí, como capas de cebolla, ¿no? Pero esto yo lo voy llamando líneas de retardo. Esta es la línea de retardo exterior, que es la más expuesta, y a medida que me voy metiendo, llego a esta última capa de cebolla, que es mi línea de retardo final, mi LRF. Ahí es donde ya no puedo ceder más. En cada una de estas líneas coloco zonas de sacrificio, HoneyNet, ¿no? Con IDS, IPS, dispositivos de análisis de intrusiones, y puedo ir jugando con el enemigo para llegar al fondo de mi problema. Eso es lo que vamos a ir llamando, lo van a ver, acción retardante, ¿no? Entonces, bueno, ¿en qué se basa esto? Defensa en profundidad. En armar toda la estrategia como capas de cebolla, con la periferia más expuesto, y a medida que me voy metiendo adentro de mis redes, esto es cada vez más seguro. Siempre debo marcar esos enlaces que van uniendo, ¿no? Entonces, fíjense cómo funciona esto, ¿no? Hasta ahora hablamos de defensa en profundidad, pero ahora vamos a hablar de defensa en altura, ¿no? Fíjense que acá estoy marcando estas primeras nubes que van relacionadas al nivel 2, al nivel de enlace. El dispositivo por excelencia que trabaja a nivel de enlace son los switches. Estos suelen trabajar a nivel 2. El nivel 2 tiene muchos ataques de ARP, de flapeo en los switches, de secuestro de puertos de un switch para saltar de una LAN a otra. Entonces, ¿qué es lo que debo utilizar? Pues los protocolos de la familia 802 que vamos a hablar más adelante. Pero a nivel switch tengo mucho trabajo en esa primera altura que es el nivel 2. Si sigo avanzando, ven que ahora me aparece el nivel 3, que el dispositivo por excelencia de nivel 3 son los routers. Un router debe manejar muy bien el esquema de direccionamientos IP para ver qué enruta y qué no, a qué cosas prioriza y a qué rutas no prioriza, y a su vez manejar listas blancas, listas negras, listas avanzadas, que son medidas de seguridad que se implantan en un router. Otra medida de seguridad que a nivel red, a mí los firewalls siempre me gusta presentarlos como un nivel de seguridad de 4, ¿no? Donde puedo asociar direccionamientos IP y puertos, ¿no? Hacer el tratamiento de las sesiones TCP, de las sesiones UDP y manejar ese socket, que es la unión de la IP con los puertos. Y por último, el nivel 5 es el nivel de aplicación. Ahí es cuando aseguro mis hosts, mis servidores web, mis bases de datos, ahí opero en el nivel de aplicación. Entonces, las distintas alturas es cómo trabajo con un switch, con un router, con un firewall, con una aplicación, y cada una de esas tiene medidas diferentes, ¿no? Vamos a hacer otra altura también, otra visión de las alturas, ¿no? En toda red yo debo tener un plano de gestión, que es por donde yo accedo a través de mis protocolos SSH, como root, como administrador, de mis BSS o SS, pero también tengo un plano que debe estar totalmente segregados, que es el plano donde ofrezco los servicios web, FTP, correo electrónico, bases de datos, backend, frontend. Esos dos planos deberíamos tomar todas las medidas para que estén perfectamente como dos alturas diferentes. Sigamos avanzando. Yo hace muchísimos años que hago hincapié en este RFC, que vosotros me diréis que está obsoleto y tenéis razón, pero didácticamente es muy buena, porque me habla de proteger y proceder o seguir y perseguir. Es decir, yo puedo protegerme o puedo convivir con ese intruso para poder seguir lo que está haciendo y perseguirlo hasta erradicar totalmente el problema que me está ocasionando, ¿no? Esto es lo que yo llamo ciberoperación de acción retardante. Este es un término muy militar. Volvamos a nuestro mapa de red, ¿no? Supongamos que yo tengo un vector de ataque por acá y no tengo mi infraestructura preparada, solo puedo proteger y proceder, no estoy en capacidad de negociar con el enemigo. Entonces, bien, cierro un vínculo, sigo cerrando, empiezo a apagar dispositivos, empiezo a tirar abajo las reglas de comunicación, desenchufar cables, a tirar abajo mis servidores, etc. ¿Por qué? Porque no tengo capacidad de negociar, de dialogar, de ver qué es lo que hace mi enemigo. Por otro lado, analicemos otro vector de ataque, otro caso, ¿no? Por ejemplo, supongamos que el vector de ataque ahora viene por acá,
Pero yo ahora sí tengo una infraestructura de red más sólida, ¿no? Entonces tengo un firewall que analiza, detecta, tengo dispositivos de control de acceso que empiezan a derivarlo hacia donde yo quiero, que empiezan a cerrar el ancho de banda para ralentizarlo y darme tiempo. Tengo dispositivos IDS, por ejemplo, que empiezan a monitorizar, a mantener, a almacenar información y me actualizan la regla de un firewall, por ejemplo, o me tocan esa gestión de acceso y me empiezan a frenar ese ancho de banda o a derivármelo hacia donde yo quiero, o empiezan a operar sobre las rutas de un router y derivarme el tráfico malicioso hacia el segmento que yo quiero. Eso, fíjense que puedo tomar nuevas medidas, nuevos parches, ¿no? Y con todo eso me cambia radicalmente, porque yo, si en el primer escenario este de la izquierda, lo que puedo hacer es proteger y proceder. No tengo bien protegidos los recursos, no sé el riesgo económico, no existe posibilidad de perseguirlo. En cambio, fíjense que en el escenario de mi derecha, ¿no? Si yo quisiera seguir con eso, estoy en esta estrategia de seguir y perseguir. Cuando yo dispongo de buenos backups, sé identificar, tengo controles de acceso, tengo capacitación suficiente, y esto en el ámbito militar tengo 3 operaciones defensivas: retirada, repliegue y acción retardante. Retirada es huir, no se los aconsejo. Repliegue es una huida un poco más organizada, pero la acción retardante es buenísima. Es ganar tiempo cediendo ciertos recursos que yo puedo llegar a ceder. Entonces, fíjense que bajo presión enemiga con mínimos recursos, yo puedo realizar acciones muy importantes. Entonces voy retardando el avance enemigo hasta esa línea de retardo final, donde a partir de ahí ya lo identifiqué, lo fui desgastando y puedo contraatacar. Bueno, vamos a pasar al punto 5. Volvemos de vuelta a redes, nodos y zonas, ¿no? Esta vez vamos a verlo de forma distinta. Pensemos que tengo estas 3 redes, ¿no? Una DMZ, que es pública, ahí pueden acceder empleados, anónimos, gente que no conozco, clientes de mi empresa, y cada una de esas zonas desmilitarizadas, militarizadas, CODE, se van a intercomunicar entre sí. Este es un concepto muy mío, yo suelo llamarlo zonas de intercambio de nivel de seguridad. Los dispositivos que me unen esas 2 zonas, debo tratarla como una red especial, porque esa es justamente donde estoy pudiendo abrir o cerrar puertas entre una DMZ y el core de mi red. Entonces, yo esas zonas las suelo llamar zonas de intercambio de niveles de seguridad. Ahí va a haber dispositivos para eso, ¿no? Entonces, a la zona pública accederán cualquier persona desde Internet. A la zona militarizada ya ciertos clientes puede ser que entren, proveedores. Al core ya son empleados con mayor privilegio. Y a la zona de administración es cuando entran esos administradores, esos root administrators, ¿no? Cuando yo logro configurar esto, debo tomar otra segunda acción, que es esto, es reducir la superficie de ataque. Es lo natural, tratar de ofrecer lo mínimo indispensable, segmentando, bastionando, parcheando, etc. Entonces, esto de superficie de ataque es otra idea muy importante una vez que logro tener ese modelo de zonas bien armado, ¿no? Pero sigamos avanzando un poquito más. ¿Se acuerdan de esas alturas que veníamos hablando, no? Ahora vamos a hablar de cómo puedo empezar a meter seguridad en esas alturas. Un protocolo que me encanta es este, 802.1x. Este protocolo, como su familia 802 es por el mes de febrero del año 80, 2 del 80, y AAA generó esta serie de subcomité que son 802. El punto 1 es el que está más cerca del medio físico. El punto 802.2 es Logical Link Control, donde ya empieza a tener casi visibilidad con redes. 802.3, acuérdense que es Ethernet. Punto 4 es Token Bus, Token Ring. 802.11 es Wi-Fi. El 802.x es como esos conmutadores de luz, que cuando yo llego la luz está apagada. Yo todavía no veo nada. Hasta que yo no presiono, yo no enciendo esa luz. Es decir, cuando alguien se hace presente a una red, a un segmento, a esta nube de acá, y yo tengo el protocolo 802.1x activo, me pregunta, ¿tú quién eres? Y me deja fuera de la red, ¿no? Entonces yo digo, yo soy Alejandro. Ese servidor 802.1x tira la consulta hacia adentro, hacia un servidor TACAX, Kerbero, el DAP, y es el que le dice, sí, Alejandro, déjalo entrar. Y a partir de que me valida de adentro, recién ahí, tac, cierra esa conmutación y me habilita y me pone en up el puerto de ese switch. Entonces, fíjense que es como un conmutador.
Otro protocolo que debemos considerar es 802.1q. Este es el famoso protocolo que maneja VLAN. Este protocolo le roba los 2 octetos del campo EtherType a la trama Ethernet y lo amplía en 4 octetos. Entonces, cuando yo capturo tráfico con 802.1q, veo Ethernet y 4 octetos raros que son la ampliación del campo EtherType que me define cada una de las VLAN. Y si yo no trabajo con 802.1q, no me puedo colar en esas VLAN. Entonces, fíjense que estoy armando VLAN, private VLAN, por ejemplo, una VLAN privada, otra para tecnología, otra para áreas, y el que no esté en esa VLAN no va a escuchar el tráfico de esa VLAN. Vamos a ampliar un poquito y empecemos a concatenar eso de las direcciones, eso de la segregación, eso de las alturas, con este avance hacia un concepto que vamos a llamar compartimentación de red, que es una idea que yo he propuesto hace algunos años. Ven, volvemos a las mismas zonas de antes. Pensemos ahora que le asigno rangos a IP y le inyecto diferentes rangos a cada una de las VLAN. Empiezo a mezclar niveles 2 con nivel 3. Supongamos que tengo un acceso Wi-Fi. Ese acceso Wi-Fi, la norma 802.11i, es la que me dice que tengo que tomar medidas de seguridad adecuadas como para que esa Wi-Fi sea tan segura como una red cableada. La familia 802.11i es la que me habla del protocolo VPA versión 2, por ejemplo. Entonces me dice que no use web, que no use VPA, porque VPA versión 2 sí me ofrece un nivel de seguridad adecuado. Otra cosa que es espectacular es esto, que yo lo he conocido hace poco realmente, ¿no? Que es la familia de protocolos 802.1ae o AF. ¿Qué es lo que me permite meter seguridad, criptografía, autenticación y confidencialidad a nivel Ethernet? Hace unos años no existía esto. Entonces, fíjense que yo puedo armar una zona de máxima seguridad donde ahí sí criptografío todo el tráfico. Lo aplico solo a una zona. No lo voy a meter a toda mi red porque es probable que me dé mucha latencia, ¿no? Otra cosa imprescindible en una red importante son los protocolos de árbol, ¿no? Spanning Tree Protocol o Short Path Bridge, que son dos protocolos que me evitan que alguien me pueda armar bucles o generar ataques de negación de servicio por bucles infinitos. Estos son dos protocolos fundamentales cuando ya tengo una red importante. ¿Qué otra cosa propongo? Fíjense, hoy es una realidad el tema de la virtualización, ¿no? Entonces, yo puedo ir armando granjas de diferentes tecnologías, zonas, áreas, ¿no? Entonces, por ejemplo, armo una granja con estas VLAN, otra granja con esta, otra granja donde está el core ese de mi red, una granja para Windows, otra para Solaris, otra para determinados edificios. ¿Y por qué les propongo esto? Porque fíjense que si yo mezclo toda esta familia de 802 y granjas y direccionamientos IP, yo puedo llegar a compartimentar la red. ¿Vieron como los barcos que cuando uno le pega un torpedazo en proa pueden cerrar esclusas para que se llene de agua la proa, pero el barco siga a flote? Esta idea es la misma. Supongamos que yo tengo un ataque en tecnologías Windows 2008. Pues yo puedo compartimentar y tirando de estos protocolos que estamos viendo, aislar Windows 2008 para que ese compromiso que está no me infecte al resto, no siga progresando y a su vez colocar las medidas de seguridad exclusivamente en el área, en el compartimiento de Windows 2008 y mi red sigue operativa con el resto de las tecnologías. Este concepto lo he llamado compartimentación de redes, es una idea mía que me viene funcionando hace años y le propongo que la analicéis. Entramos al punto 7, que es gestión de acceso, y vamos a hablar de virtualización de red. Hoy en día tenemos 3 tecnologías excelentes para poder acceder de forma remota a una red. Estas 3 son crear redes privadas virtuales, VPNs, y las tecnologías son Secure Socket Layer, IPsec o Secure Shell. Acá lo están viendo como modelo de capas, ¿no? El protocolo Secure Socket Layer o TLS, que es Transport Layer Security, es el que me habilita ya una serie de familias, pero sola esas familias, que son HTTPS, SMTS, POPS-S, ¿no? Que me da seguridad a nivel de aplicación. Por diferencia, el protocolo IPsec trabaja a nivel red y a través de 2 grandes estándares, que es Authentication Header o Encapsulation Security Payload, me permite que por arriba del nivel de red meta toda la seguridad que quiera.
Y Secure Shell es el viejo comando SSH que es potentísimo. El comando SSH nativo de Linux de hace muchos tiempos nos permite, a través inclusive del concepto de port forwarding, de redirección de puertos, hacer todos los saltos y todos los túneles seguros que se me ocurran. Sigamos sumando ideas. Vamos a sumar ahora estos dos planos de gestión y supongamos que alguien quiere entrar a través de otra nube. Entonces tengo un administrador que desde una nube quiere conectarse y una arquitectura segura debe implantar esta idea de máquina de salto, que lo puede hacer con un Linux y 2 tarjetas de red o con Cisco Connect, con Fortinet, etc. Supongamos aquí que se conecta con un túnel IPsec. Desde esa máquina de salto es la máquina que me habilita, una vez que me valide de forma segura, hacia el plano de gestión, únicamente al plano de gestión. Acuérdense que no mezclo niveles. Desde esa máquina de salto es la única máquina que tiene autorizada la conexión con cualquier dispositivo de mi infraestructura. Jamás, jamás de los jamases, como decimos, debo permitir que desde una máquina ese administrador pueda saltar a otra y de esa otra. ¿Por qué? Porque si me compromete algún intruso a una máquina, por lo menos cuando yo utilizo la máquina de salto y solo habilito las conexiones desde la IP única de esa máquina de salto, si alguien me compromete una máquina, no puede seguir avanzando desde ahí. Solo es la máquina de salto la que establece conexiones SSH. Pasemos al punto 8, gestión de log. Aquí también, a mí me encanta presentar este tema de los logs con su base, su raíz, que es toda la filosofía, la metodología de los ficheros syslog, que es nativo de Unix. Syslog nos propone dos ideas muy fuertes, facilities y priorities, ¿no? Las facilities son estas que tienen acá y las priorities es la gravedad, la criticidad que tiene ese evento, ¿no? Entonces, jugando con estas dos cosas, uno puede acotar muy bien los logs que procesa mi infraestructura. Después el resto del mundo, Windows, Linux, Cisco, Juniper, los determinados dispositivos de red, fueron de una forma u otra asimilando esta filosofía de facilities y priorities. ¿Por qué me quiero basar mucho? Porque es importante que nosotros seamos capaces de saber qué logs voy sacando de mi servidor, de mi plataforma de red, de mi dispositivo, porque jamás los debo dejar en local. Un intruso lo primero que hace es tratar de borrar huellas. En cambio, cuando yo las exporto a un servidor, una plataforma centralizada de syslog, ya esa persona, por más que los borre en local, a mí ese correlador de log, ese centralizador de log, siempre me va a dejar la huella para poder hacer un seguimiento o identificar qué es lo que hizo ese intruso. Hay distintas herramientas conocidas, ya que he puesto de ejemplo ArcSight, RCA, Splunk. Lo importante es que siempre tengo que tener en cuenta estos dos aspectos. ¿Qué nivel de implantación y de explotación estoy alcanzando con los logs? Y que esa plataforma centralizada tiene que ser el core de seguridad de mi red, porque desde ahí un intruso tiene acceso a todo, la lógica, los logs, los registros de mi red. Puse de ejemplo que es un RCA Envision, que ahora se llama RCA Analytics, pero es muy similar. Fíjense cómo me permite sacar estadísticas por ciento, y acá he pegado un pantallazo donde yo puedo hacer un seguimiento de quién se ha estado logueando, qué tipos de usuarios se han logueado en mi red. Entonces recibo esa plataforma 100, puede ir recibiendo los logs de diferentes servidores y correlacionar eventos de distinta naturaleza o de distintos dispositivos. Esto es algo fundamental en una red importante. El punto 9 es monitorización y supervisión. Y bueno, acá lo importante es que es fundamental esta actividad específicamente para, para estos detalles que estamos viendo aquí, ¿no? O sea, yo necesito analizar cómo está la disponibilidad del ancho de banda, el tráfico de mi red, y para eso tengo un montón de herramientas comerciales y gratuitas que me permiten analizar en formato porcentual, analizar el peak flow, por ejemplo, es una herramienta que me permite desviar el tráfico de ataques de negación de servicios distribuidos. TMS me permite sacar estadísticas de determinados tipos de ataques, de cómo va subiendo. Hay plataformas que me permiten analizar las reglas del firewall, otras plataformas que de esta forma gráfica me representan en rojo, en azul, verde, amarillo, las diferentes criticidades. Puedo etiquetar distintos eventos como están viendo acá, pero bueno, hay muchísima información, muchísimas herramientas comerciales y gratuitas que aconsejo que lo montéis.
Tengamos en cuenta que la monitorización y la supervisión son dos actividades, una relacionada a la operación y mantenimiento, que se suelen llamar NOC, Network Operation Center, que es lo que mira las cosas que suceden en mis redes, y los SOC, Security Operation Center, que están monitorizando y supervisando la seguridad de mis redes. Pueden ser dos áreas diferentes, mezcladas las dos, puedo tener solo una o la otra. Lo ideal es que puedan ser dos entidades diferentes. Esto trabaja mucho con herramientas de tipo BSS o SS, Business Support System o Operation Support System, que son las herramientas que están viendo aquí. Por último, este concepto es espectacular, y este es el concepto de ruido de red que propuso Cisco hace mucho tiempo, y yo lo asocio a ese director de orquesta que escucha a sus 100 músicos y es capaz de saber que hay un violín que está desafinando, ¿no? Fíjense que acá, esta gráfica que pone Cisco, que yo lo he vivido personalmente en las redes y es real, de miles, en este caso Cisco dice que de miles de millones de actividades, solo consideramos, por ejemplo, esto que están viendo acá, 113.227, estas son problemas de login, errores de descarga de ficheros, de borrado de recursos. Fíjense que estamos hablando de que solo el 0,05% es actividad que la podemos considerar anómala. Y si encima pulimos más finito todavía, de esa actividad anómala, sospechosa es el 0,02%. O sea que si somos capaces de ir dejando de lado el bosque, la maleza, para obtener el log que yo necesito, si yo sé que el porcentaje de tal protocolo en mi red es el 60%, pues ese 60%, cuando tengo un desvío importante, algo está pasando. Si sé que el login de usuario dura 3 horas, pues un día que a mí me salta un login de 4 horas y pico, de 7, 8 horas, hay algo raro que está pasando. Entonces, yo debo ir afinando ese ruido de mi red para saber detectar cuando hay alguna anomalía. Si yo no trabajo con análisis de tráfico, no estoy siendo capaz de desagregar cada una de esos distintos protocolos, actividades, es muy difícil que entre medio de un bosque yo sea capaz de encontrar el evento que realmente es sospechoso. Esto es un trabajo muy metódico que os invito a que realmente lo hagáis. Bueno, entonces esto es lo que fuimos tratando de transmitir en este webinar. Son estas 10 reglas mías, que pueden ser discutibles. Alguien me puede decir, no, Ale, eso que está diciendo, la regla 7 para mí es una estupidez. Bueno, está bien, cada uno tiene su punto de vista, ¿no? Pero los invito a que por lo menos le deis una miradita a cada una de estas propuestas que a mí me han sido de utilidad. Así que bueno, esto es todo por hoy. Les agradezco mucho la paciencia de escucharme y nos veremos otro día. Gracias. Adiós.